Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Blank the Series 1 de 4, diferencia de edades basados en el libro. Capítulo 4, Día de la Madre. Esta era la primera ocasión en que permitía que un miembro que no fuera de la familia entrara en mi espacio personal. Era muy cuidadoso con mi zona privada, por lo que nunca dejaba entrar a extraños. No quería compartir mi aire con ellos. A veces era demasiado cautelosa. Habían pasado solo 2 meses desde que la conocí y ahí estaba ahora, acostada en mi cama. Yo estaba sentada en el suelo, mirándola en silencio, mi mirada atraída por los moretones que se desvanecieron en sus piernas. Golpes, fue mi suposición, probablemente de su abuela. Mi propia historia no era muy diferente, así que podía imaginar lo que sucedió. A menudo sentía que esa chica se parecía demasiado a mí. Podía ver los ecos de mi propio pasado en ella. Tenía curiosidad acerca de sus padres, ya que escuché que vivía sola con su abuela. Después de todo, la tía Noeng debe tener un lado más suave, murmuró Noeng mientras se acostaba de lado, sin sentirse incómoda en lo más mínimo en un entorno desconocido. No me dejaste ahí sola para sufrir en la calle. ¿Significa esto que a Noeng también le gusta un poco? De ninguna manera. ¿De verdad estás tratando de hacer una broma después de despertarte? También fingiste un desmayo para que la gente me culpara. ¡Qué descarada! No estaba fingiendo, me susurró, sentándose a la defensiva. Estaba realmente cansada y quería que mi amante me ayudara a llegar a su dormitorio. Ahora que lo mencionas, todavía me duele la cabeza. Lo tienes merecido. No, no lo diré en voz alta. No quería arruinar mi imagen. Realmente no me respetas, considerando que soy mucho mayor que tú. ¿Has pensado en la diferencia de edad entre nosotras? Tienes 26, qué dulce charla. Entonces 28. Me estás halagando. 30 es la respuesta final. Tengo 34. Nguyen se sorprendió al escuchar la verdad. Su boca se abrió mientras sus manos taparon su cara. ¿Eres tan vieja? Tu edad es la misma que la de mi madre. ¿Cuántos años tienes? 18. Tu mamá era una adolescente cuando te tuvo, ¿eh? Dije en broma, pero la chica se quedó en silencio. Mis palabras me habían hecho sentir un poco culpable por insultar a su madre. Vamos, solo estaba bromeando, pero lo que dijiste no está mal. Ella me dio a luz cuando era muy joven. Luego me dejó sola con mi abuela. Lo siento, está bien. ¿Cómo falleció? Pregunté, mi voz suavizándose con comprensión porque yo también perdí a mis padres en mi niñez. La niña arrugó la frente con perplejidad y respondió, pero mi mamá todavía está viva. ¿Qué? La abuela la envió al extranjero para escapar de los rumores de embarazo, dijo con un suspiro y los hombros caídos. Mi abuela es la única que me ha cuidado. ¿Qué vida tan misteriosa he tenido? ¿De verdad te sientes mal? Tu rostro no se ve bien. ¿Has tenido la oportunidad de reunirte con tu mamá? Nunca la conocí. Todo lo que tengo es su rostro de las fotos y su voz de las llamadas telefónicas. Es como si fuera huérfana, pero peor. Al menos los huérfanos cuyos padres fallecieron pueden imaginar lo que se siente ser amada, pero nunca lo sabré porque ella todavía está viva y nunca me dejó experimentarlo. Supongo que ella regresó al menos una vez, ¿correcto?